el tiempo de la predisposición, porque hay un tema importantísimo, él lo estaba comentando en todos los medios nacionales y ya lo tenemos, no le hacemos perder más tiempo. Guillermo, ¿cómo está? Alejandro, Darío, Nico, los saludan todo Canal 6. Hola Alejandro, Darío, Nicolás. Para nada es una pérdida de tiempo, les agradezco a ustedes permitirme llegar a los vecinos de Entre Ríos a través del medio y buenas noches para todos. Bueno, vamos directamente al tema, no queremos por allí hablar de otras cosas, sino directamente en el tema. Después, si nos queda tiempo, hablamos de otros temas. Pero bueno, ¿cuál es el proyecto, en este caso, que se ha planteado, que tiene que ver un poco para aliviar el endeudamiento de familias con tarjetas de crédito? Digo, se ha hablado mucho, pero queremos escucharlo de su palabra, de primera voz, ¿no? Bueno, a ver, hoy hay un problema en la mayoría de las familias, de los hogares, no solo de los entrerrianos, sino de los argentinos, que lo que la mayoría siente, a pesar de esta ficción cambiaria y de contener la inflación entre 2 y 3 puntos, que llega el día 15 ya a fin de mes. ¿Por qué? Porque a pesar del número que les decía la inflación, los gastos fijos suben muy por encima de la inflación. ¿Qué son los gastos fijos? Los gastos inflexibles. El alquiler, la luz, el gas, la nafta, el seguro. Todos esos gastos suben muy por encima de la inflación. Entonces, ¿qué le ocurre a la mayoría de los vecinos? Se endeudan con la tarjeta de crédito para comprar alimentos o, en su caso, para pagar las facturas de los servicios. Y se ha ido haciendo una bola con esto, porque la familia se endeuda con la tarjeta de crédito, como no puede pagar la tarjeta, agarra el celular, a través de una aplicación, de una billetera virtual, toma un crédito para pagar el saldo de la tarjeta, como no puede pagar el saldo de la tarjeta, tampoco paga el saldo de la billetera virtual y se termina endeudando en el banco, como ocurre mucho en Entre Ríos, en cooperativas y mutuales, y se va generando una bola de deuda que le hace imposible a la familia salir de esa situación. Entonces, ¿qué proponemos? Algo muy sencillo que ya funcionó en el pasado, que es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES active para todos los que son los trabajadores de hasta 6 salarios mínimos vital y móviles, jubilaciones de la mínima, los monotributistas de la categoría más baja, A, B, C y D, o personal de casas particulares, active una línea de crédito directa de hasta 1,5 millones de pesos. Con eso apuntamos a ir a las pequeñas deudas, no para el que se compró un auto o está arreglando la casa, sino pequeñas deudas, y que la persona toma el crédito y pueda cancelar el saldo con la tarjeta, que le cobra intereses casi usurarios, y le devuelve al Fondo de Garantía de Sustentabilidad en cuotas razonables y a una tasa de interés de mercado que nosotros proponemos para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, la plata de jubilados, no pierda, que sea la tasa TAMAR, que es la tasa de referencia del Banco Central, más 10 puntos. De esta manera, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ANSES, el erario público, no pierde plata, porque presta una tasa de mercado. Y las familias pueden devolver esos fondos en un plazo razonable con una tasa no usuraria, una tasa de mercado. De esa manera podemos darle un alivio financiero a las familias que salgan de este proceso de endeudamiento y puedan acomodar sus números. Simplemente eso es el proyecto. Apuntamos a llegar a un universo de aproximadamente 15 millones de personas. Mientras escuchaba, y es verdad, ¿no? Acudir a estas mutuales o cooperativas, como le llaman, es hasta vergonzoso, ¿no? Los porcentajes que se llevan de la gente. Cómo se abusan y cómo trabajan libremente en este tipo de abusos. A mí me causa, me da, cómo hay gente, porque detrás de todo todo un trabajo inversionista, gente que pone plata, y puede sacarle tanta plata a la gente que tiene una necesidad absoluta, lo que estamos hablando, y que lamentablemente no se controla esto, o la gente no tiene otra necesidad que ir ahí, no tiene otro remedio, porque me parece que para ir a un banco hoy es mucho más difícil por los trámites, por lo que hay que presentar, y el tiempo sobre todo. Usted va a una mutual, tiene recibo de sueldo y va con el DNI y ya le dan el crédito, ¿no? Sí, bueno, ocurre eso y ocurre algo que levanto esto porque es el teléfono. Sí. Hoy los vecinos están a un clic de tomar un crédito con las billeteras virtuales. Y la gente cuando toma el crédito ve la tasa de interés, pero no ve el costo financiero total. ¿Cuánto más tiene que pagar por esa plata que pide? Exactamente, le ponen el seguro, el gasto de administración de otorgamiento del crédito, entonces termina
hay familias que toman un préstamo de 300, 400 mil pesos de nuevo para comprar alimentos, ¿no? No es para irse un viaje al exterior, para comprar alimentos, y termina devolviendo a los 4 o 5 meses 1,5 millones de pesos. Sí, Entonces, sí. eso es lo que queremos cortar de cuajo. Eso sentimos que es un problema que le importa a la gente. ¿Y por qué de se puede nuevo, hacer esto? ¿Por qué se ha dejado avanzar sobre esto? ¿Por qué esos créditos usureros, vomitivos, para mí me da una bronca cuando veo eso, porque quien va a pedir un crédito de esta característica es porque realmente lo necesita, es para pagar una comida o para pagar una deuda? ¿Por qué nadie le puede poner ese cascabel al gato? En algún momento en el gobierno de Cristina me parece que algo se había hablado. Bueno, mire, esta idea de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar a las familias se implementó en el 2012 con la tarjeta Argenta y lo implementó Macri en el 2017, antes de las elecciones de medio término, con los créditos ANSES, con lo cual lo han usado todos los gobiernos. Este gobierno no lo está implementando porque la ley Bases derogó esa posibilidad de que el ANSES utilice estos fondos para prestar. O sea, fue una derogación de la ley Bases, esta herramienta. De nuevo, nosotros queremos utilizar una herramienta del Estado, que los jubilados no pierdan plata, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no pierda plata, pero también queremos asegurar el bolsillo de la familia. Entendemos que es una salida razonable, una solución razonable, que se implementó en el pasado, se puede hacer todo por sistema, queda todo con trazabilidad a través de los sistemas de ANSES. Es una decisión política. Y hablando vuelvo a de, decir, hablando de decisión política, veo que lo están acompañando otros sectores, llamémosle algunos peronistas que se han ido, algún otro partido político o algún otro bloque también, ¿no? Bueno, yo cuando estuve con usted en el piso la última vez, allá antes de la campaña, le decíamos que la etapa que viene requiere mucho diálogo, mucho consenso, y de tal vez no enojarse con los peronistas que se fueran, sino justamente lo contrario, buscar dialogar, buscar acuerdos, porque la etapa que viene no alcanza solo con el peronismo, menos con un peronismo como está hoy, que lo único que parece importarle es la discusión de la interna de la provincia de Buenos Aires y no ocuparse de los problemas de la gente, con lo cual creo que en esta etapa, por eso fuimos a hablar con diputados, no con extracción netamente peronista, como Miguel Pichetto, sino con Nicolás Massot, con Natalia de la Sota, para buscar acuerdos, volúmenes de consenso, además de otros peronistas, y llegar con la mayor, de alguna forma, fortaleza legislativa posible para avanzar en este proyecto. Pero le vuelvo a decir, nosotros tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente. Los problemas de la gente no son la interna de la provincia de Buenos Aires, no es si el presidente va a cantar a un teatro de Mar del Plata. Los problemas de la gente son estos, son que llega el día 15 y es fin de mes, que no puede pagar la tarjeta, que no le alcanza para pagar la factura de la luz. Entonces nos tenemos que ocupar de esto, hablar de esto. Yo sé que el clima de época tal vez no acompaña, que tal vez la gente, sobre todo en enero, febrero, tiene la cabeza en otra cosa, pero lo que yo le quiero decir es que se está haciendo una bola de nieve con esto, y cuando arrancan las clases el problema se va a potenciar mucho más que lo que es hoy actualmente. Ya, ahora, Guillermo, porque en febrero las madres y los padres tienen que pensar la mochila, la cartuchera, las hojas y el tomate, la papa que suben, la carne ni hablar. Ayer hablábamos del porcentaje que ha subido en los últimos meses la carne, y para graficarle al señor, a la señora del interior de la interior, como decimos nosotros aquí en la provincia de Entre Ríos, esto pasa a nivel nacional, y por eso también este enlace con las distintas vertientes del PJ. Sí, claro. A ver, yo vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que ampliar la base de sustentación de nuestro espacio político, porque así como está, va a ser muy difícil volver a poder interactuar con la gente, a interpelar a la gente, y tenemos que hablar de los problemas de la gente. Y tenemos que ser lo más amplios posible. Por eso lo que tratamos de hacer en el Congreso Nacional, de hablar con todos los espacios políticos. Hemos trabajado mucho con justamente, valga la redundancia, con los trabajadores por los conflictos laborales que hoy aquejan a la provincia. Hoy la provincia tiene 21 conflictos laborales abiertos con gente que está perdiendo el empleo, y eso es una decisión política del gobierno del oficialismo de La Libertad Avanza, que busca avanzar en un proceso de apertura indiscriminada de importaciones con el objetivo de terminar de fundir la industria nacional. ¿Para qué? Para buscar que no haya demanda. Hoy la variable de ajuste en la economía no es el interés que se le pagan a los bonistas, es el salario de la clase media. Y eso es lo que tenemos que tratar de alguna forma visualizar, explicarle a la gente, y esto se hace de a poco, es ladrillo a ladrillo, hablando. Lo intentamos hacer en octubre, la gente en octubre yo creo que votó con la emoción del miedo que el lunes se vaya todo al tacho, y prevaleció esa emoción a la hora de votar. Pero yo creo que los problemas que teníamos el domingo del día de la votación son los mismos problemas que están hoy,
y se han acentuado. Por eso la presentación de estos proyectos para, como les decía, hablar de los problemas que le interesan a la gente y a los entrerrianos. Los legisladores que apoyan a Kicillof o que lo acompañan, ¿están también con ustedes, digamos, o con ustedes en esta presentación que van a hacer? Bueno, este proyecto lo firmó Victoria Tolosa Paz, que está dentro del Movimiento Derecho al Futuro, que entiendo responde al gobernador. Sí. Guillermo, ahí se vienen las sesiones extraordinarias ahora dentro de algunos días. Hay dos cuestiones de lleno que se meten en la República Argentina y que todos estamos atentos. Una que es la reforma laboral o modernización, como dice el oficialismo, y otra es la que nos enteramos hace algunas horas nada más que quieren meter en la sesión, y es justamente la ley penal juvenil. Con respecto a esto, obviamente breve, porque si no estaríamos hablando horas, ¿su postura? Bueno, con respecto a la ley de modernización laboral, nosotros presentamos ya un proyecto con otro diputado del peronismo. A ver, lo primero que tiene que explicar el gobierno es por qué en una ley de modernización laboral están incluyendo un artículo para bajar el impuesto a las ganancias a 144 empresas y el Tesoro perder 3,1 billones de pesos, 0,3% de el PBI. O la creación del famoso FAL, que financia los fondos de la Seguridad Social en 3.000 millones de dólares. Después de hablar de todo eso, tenemos que hablar recién ahí de la reforma laboral. A ver, yo creo que las leyes hoy tienen que ser actualizadas. Hoy no está funcionando el sistema laboral argentino porque la mitad está en la informalidad, con lo cual claramente un problema tenemos. Ahora, no creo que la solución sea avanzar únicamente con la quita de derechos a los trabajadores. Creo que hay que ampliar de alguna forma la visión, atender la situación caso por caso. No es lo mismo el trabajador de la fruta del norte de Entre Ríos que el del trabajador de un pozo de petróleo en Vaca Muerta. Entonces, esta reforma laboral lo único que busca es debilitar la posición de los trabajadores con un objetivo que es debilitar la demanda o el poder adquisitivo de los trabajadores para de alguna forma utilizar eso como ancla contra la inflación. Vuelvo a decir, hoy la variable de ajuste de la economía argentina es el salario de la clase media argentina. Respecto a la ley penal juvenil, yo tengo una visión que no es compartida dentro de muchos espacios. Yo creo que hoy la tecnología y muchas otras cuestiones llevan a que hay que revisar que recién a los 18 años sean punibles los jóvenes. Hay que discutir, yo creo que hay que trabajar sobre otra edad, pero sí también creo que antes que eso y de cualquier ley que se trabaje, hay que ver cómo se aseguran los recursos para aplicar. Ahí tuvimos un problemita. Ahí está, ahí volvió. Creo que hay que aplicar también y asegurar los recursos. Si vamos a avanzar en una ley de reforma penal juvenil y va a haber cárceles para jóvenes, hay que asegurar de que esté la plata para hacer esas cárceles. Claro. Hay que asegurar de que esos jóvenes no puedan acceder a las redes sociales, como está ocurriendo en otros países que le limitan el acceso. Entonces, creo que no solo es una cuestión de actualización normativa, sino también de asegurar los recursos para implementar la ley que se vote. Pero le vuelvo a decir, va a ser algo que va a ser muy discutible, va a ser transversal. Me hace mucho acordar a la discusión del tema de la interrupción del voluntaria del embarazo. Es un proceso transversal que se viene en la discusión. Yo estoy discutiendo con otros diputados en mi espacio una posición al respecto. Creo que va a ser un debate muy complejo que no va a alcanzar extraordinarias para discutirlo. Esto va a requerir por lo menos 4 o 5 meses de discusión. Cortito para cerrar, ya le agradecemos el tiempo. Volviendo al tema de la reforma o la modernización, en todo caso, cualquier hijo de vecino que ve el panorama dice, ¿pero qué me van a estar hablando de esto? Primero tratemos de solucionar los problemas a la gente, de la cantidad de cierre de puestos de trabajo todos los días, las dificultades que tienen frigoríficos, por ejemplo, tan importantes a nivel nacional, en este caso de Aves, si se quiere, lo que es Granja Tres Arroyos, y otros tantos zonales, regionales, provinciales, que tienen serios problemas, ¿no? Y que lo peor que puede tener un trabajador es quedarse precisamente con lo que dignifica al hombre, ¿no? A ver, ninguna reforma laboral va a generar puestos de trabajo per se. Los puestos de trabajo se generan con una economía creciendo y con un proceso de sustitución de importaciones muy fuerte. Yo le voy a dar un ejemplo. Del 2003 al 2010 se crearon 4 millones de puestos de trabajo. No se reformó ninguna ley. Fue porque la economía crecía y porque se avanzó con la sustitución de importaciones. Entonces nosotros necesitamos una industria fuerte y trabajadores con poder adquisitivo de su salario para poder, de alguna forma, fomentar el consumo, que es el 60% del PBI de la Argentina. Comparto esa posición.
Pero le vuelvo a decir, hay que actualizar un montón de normativa porque hoy esto es como que estuvieran los semáforos funcionando y la mitad de la gente pasa igual si está en rojo o en verde. Hoy ocurre lo mismo, el 50% está en la informalidad, con lo cual algo tenemos que trabajar y algo tenemos que avanzar. Lo primero que tenemos que hacer es generar puestos de trabajo. Michel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a todos los vecinos de Crespo y gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Guillermo Michel, diputado nacional. Obviamente, temas hay un montón, preguntas hay un montón, pero bueno, seguramente ya vamos a tener la oportunidad. ¿Es el nuevo peronismo?